Bien, pues esta sería la última transmisión de Instagram. Déjenme nada más que ya me están mandando aquí invitaciones para ir en vivo, pero no vamos a llevar la misma dinámica. Por favor, un comentario sobre el camino neocatecumenal. Ya lo he hecho, ya he hecho varios, pero en pocas palabras. Creo que es una obra de Dios. No estoy de acuerdo en algunas cuestiones, muy en específico en liturgia. No voy a entrar en detalles ahorita. Eh, Creo que algunas comunidades se han alejado de, quizá no sé de la mejor palabra, del carisma que Dios inició en el camino y por lo tanto, como cualquier congregación religiosa o iniciativa en la iglesia que se olvida de ese primer amor, pues se echan a perder y hacen mucho daño. Algunas me parecen hasta que se vuelven algo sectarias. Esto en cuanto mis cuestiones que tengo un pero con el camino neocatecumenal. En lo positivo, pues inmensamente es mayor, ¿verdad? La generosidad que tiene para la vida, para infundir este aspecto de familias grandes. Lo que más admiro son las familias en misión, no solamente que son familias que, que están llevando un camino, sino que tienen la valentía de dejar pues prácticamente todo, país, casa y todo, y irse principalmente a países no católicos o de minorías católicas. Para mí es algo ejemplar las familias misioneras del camino neocatecumenal. Y pues bueno, también uno no puede estar ciego a que gracias al camino personas que estaban totalmente inconversas, inclusive en la fe, del ateísmo, etcétera. O sea, Dios trabaja mucho ahí. En resumen, del camino catecumenal afirmo de que es una fuerte y bendecida obra de Dios, que hay cosas que tendrían que cuidar, que dañan a la iglesia, inclusive con esta tendencia de a veces comportarse de manera sectaria, y a veces hasta un tanto arrogante, pues son cosas que habrá que pulir. En el aspecto de la liturgia, espero, bueno, creo que el Papa Francisco frenó un poco el proceso que había abierto Benedicto XVI de revisión de la liturgia. Los estatutos están aceptados, o sea, por eso aquellos que critican el camino neocatecumenal, pues agárrense con la iglesia. La iglesia ha aprobado los estatutos del camino neocatecumenal y además que los frutos han sido muchos buenos del camino neocatecumenal, pero ciertamente yo tengo algunas cuestiones de peros con respecto a la liturgia. Pero les digo, no voy a meter ahorita en camisa de 11 varas. Voy a dejarme ir a las tarjetitas. ¿Por qué los hermanos separados predican que la salvación solo es por fe y las obras no importan? Eh, bueno, sería una respuesta ya de ámbito apologético que no quiero meterme a extensión, sobre todo porque esta es la última transmisión, entonces necesito pues tratar de responder lo más posible. Pero básicamente hay un problema en la concepción del ser humano. Esa es la raíz básicamente. Comenzando porque los protestantes creen que la naturaleza humana está corrompida totalmente. Nosotros los católicos decimos que está herida. Y hay mucha diferencia entre estar herido y estar totalmente corrupto. Entonces, la raíz viene por ahí. Viene por ahí. El sagrario no convierte a nadie. ¿Está de acuerdo con el obispo que dio esa declaración? No sé cuál obispo, pero estoy de acuerdo. Un sagrario no convierte a nadie. El que está dentro del sagrario, ese es el que convierte. ¿Por qué hay sacerdotes que no apoyan la renovación carismática? Eh, Me imagino que no lo conocen a profundidad. Este, no sé, hay mucho prejuicio, tanto de la renovación carismática para con esos sacerdotes, como por esos sacerdotes para con la renovación carismática, porque eso no me lo cuentan a mí. Sin lugar a dudas, sé de sacerdotes que no están de acuerdo con la renovación carismática. Yo mismo tenía prejuicios muy al inicio, pero también he encontrado
comunidades donde está la renovación carismática que su sacerdote les permite pues que lleven, ¿verdad? Pero él no está de acuerdo en varias cuestiones de la renovación y estas comunidades de la renovación no hacen más que tragar con chisme, con calumnia a su propio sacerdote. Entonces me parece que es de ida y de vuelta. Dios tiene un nombre en específico para mí, para matrimonio. Si yo no creo en un aspecto determinista, ¿no? Pero sí creo que en la dimensión de una sabiduría eterna de Dios, la persona que está llamada al matrimonio, sin lugar a dudas, Dios dispone a la persona con la cual casarse. En este sentido, por eso la iglesia, y yo continuamente menciono de que la vocación no se elige, se descubre, porque vocación es un llamado. Entonces, yo por eso no estoy tan de acuerdo con un católico que lo veo buscando novia o novio, porque de eso no se trata. Se trata de ser fiel en lo poco, dice el Evangelio, para después ser fiel en lo mucho. Una persona que anda buscando y buscando, inclusive yo no estoy tan a favor de esos websites católicos, cibernéticos para encontrar parejas. Yo participé en uno, pero cuando era como una mezcla a nivel de vocación general. Inclusive yo era seminarista en ese entonces. Y tengo que decir que encontré amistades muy valiosas de ese website, pero ese website después ya se hizo exclusivamente para buscar parejas y todo eso. Yo personalmente no me convence eso de un website para encontrar personas católicas y eso no me convence. Sobre todo por muchas razones, ¿verdad? No solamente la que estoy diciendo, pero sobre todo y principalmente porque la vocación no se elige, se responde a ella, sí o no. Entonces, si uno está llamado a la vocación al matrimonio, uno tendrá que cumplir con lo que Dios le está poniendo. Punto. Que tarde que temprano en su sabiduría pondrá a la persona. No sé si concretamente esa persona está destinada desde toda la eternidad, así como un plan, etcétera. Yo no sé si tan sea así, pero de que Dios provee a la persona, al hombre o la mujer, la persona indicada para casarse, en eso sí estoy plenamente confiado, porque cuando Dios llama, Dios da las gracias necesarias para responder. Por eso cuando se hace, a lo menos en la vida consagrada, un discernimiento por parte de la congregación o del seminario, de lo que sea, se ve que Dios esté dando la gracia necesaria para responder. Por ejemplo, un consagrado tiene que tener un mínimo de salud, porque está llamado a ser servidor, no a que lo sirvan. Entonces, si hay una vocación que pues no sale del hospital, que nada más está enfermo, etcétera, etcétera, muy diferente a que entrando de pronto enfermó y se vea un caso particular. Por ejemplo, hace poco ordenaron a un seminarista que tenía cáncer y todo ese tipo de cosas. O sea, puede haber excepciones, pero en general, si alguien no tiene buena salud, va a ser muy difícil o no buena salud, un mínimo de salud, va a ser muy difícil que alguna congregación o seminario lo vaya a aceptar, ¿verdad? Igual también un mínimo de capacidad intelectual, también hay sus excepciones. Ahí está el santo cura de Ars, que simplemente no pasaba con las cuestiones teológicas y de exámenes y todo eso, pero pues tenía la santidad que muchos que si tienen intelecto no tenían y pues lo terminaron ordenando sacerdotes. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero a lo que voy es, a lo que Dios llama, Dios se encarga de proveer. Claro, uno con humildad tiene que pedir eso, o sea, no le va a llegar el paquete. Tiene que uno estar continuamente pidiéndole al Señor que dé las gracias necesarias para responder. Y en este sentido, si Dios tiene un nombre específico, en el caso de usted para el matrimonio, si me refiere a decir una persona concreta, el nombre desde toda la eternidad es esta persona, yo no sé si tan sea así. Lo que sí sé es de que si hay fidelidad en lo poco, a su tiempo Dios pondrá, ¿verdad? Dios pondrá. Y yo no estoy de acuerdo, teológicamente lo puedo basar, que una persona esté
ansiosa, o hasta casi neurótica, por buscar esposo o esposa, ese tipo de cosas, porque muestra que no está siendo dócil al Espíritu Santo. Muestra que quiere que, como dicen en México, que aquí mis chicharrones truenen, ¿verdad? Entonces, no, se trata de ser fiel en lo poco para después Dios nos haga fiel en lo mucho. Es lo que podría decir. A ver, una del chat. La coronilla del Fiat está en tu website. Mi website ya no existe. No está en mi website. De cualquier manera, es una coronilla que ahora la he tenido que modificar porque la que estaba publicada estaba en singular. Y lo que tengo en proyecto es sacarla en el plural, en una oración eclesial, ¿verdad? Católica, y no estuviera como en individual. Pero bueno, si saco eso, pues ya dejaré saber. Explicación bíblica breve, comunión de los santos. Ve a mi website, a mi canal de YouTube y pon Comunión de los Santos Cristian Huerta y te tienen que salir bastante material. De hecho, tengo una serie que no la terminé. Creo que fueron como 2 videos, pero ya esos 2 videos dan suficiente como para poder sustentar la comunión de los santos. ¿Es recomendable decir a papá que su hija de 18 se droga? Depende de los contextos. Depende. Por eso hay que llevar oración para saber discernir, y yo hablaría, por ejemplo, iría a hablarlo con algún sacerdote o consultaría, porque, por ejemplo, puede haber razones muy bien para decirle para que se le pueda ayudar. Pero, por ejemplo, si tu papá tiene una enfermedad que eso le va a impactar, pues lo matas a tu papá nada más de la noticia. Entonces, por eso siempre les he dicho en estos tipos de transmisiones, no pretendan en ciertas cuestiones muy puntuales de casos concretos que yo les dé recetas, porque sería irresponsable de mi parte. Yo lo que digo es orar, a través de la oración discernir, vida sacramental para que se vaya abriendo el discernimiento, y dirección espiritual, hablar con un sacerdote, porque yo no conozco los detalles, no conozco el papá de usted, no conozco a esa hija, etcétera. Entonces, eh, puede estar correcto tanto decirlo como no decirlo. Depende de tantas cosas. ¿Cómo puedo empezar a estudiar la Biblia? ¿En qué orden es más sencillo o mejor? Yo lo que sugiero o recomiendo es comenzar por los Evangelios, por el Nuevo Testamento, y leerla pausadamente, no como para terminarla, sino intentando ver qué Dios me quiere estar diciendo a mí personalmente. Evitar el peligro o la tentación de estarle aplicando los textos a otras personas y todo eso. No. Cuando uno se acerca a la lectura de la Biblia personal, uno tiene que ir a que la Biblia, la palabra de Dios, me hable a mí personalmente, me confronte personalmente. Y en este sentido, recomiendo empezar por los evangelios. Si hay alguna palabrita, algún versículo que me llama la atención, ahí ya quedarme. Aun cuando no termine todo el capítulo, no. Eso, detenerme, porque si me está llamando la atención es porque algo Dios me quiere decir ahí. Y ahí quedarme a que me siga hablando y con suma docilidad. ¿Crees que en un futuro la liturgia puede ser modificada por el progresismo? Lo que atenta a la liturgia no solamente es el progresismo, también es el tradicionalismo, en el sentido negativo de la palabra. Tendremos que tener una concepción más completa y más entera de la liturgia. De hecho, pues hay peligros de los dos. Evidentemente los progresistas hacen unos abusos terribles, pero pero los tradicionalistas generalmente desconectan la liturgia del corpus completo del ser católico, ¿eh? Entonces, y con bastante frecuencia. Y eso para mí también es un tipo de modificación que daña la liturgia. Entonces, yo no soy vidente o profeta como para decir que si en un futuro, no lo sé. Yo lo que te diría es, si tú y yo estamos viendo la liturgia verdaderamente como católicos, ¿va? Lo que nos toca a nosotros.
que va más allá de un rubricismo, ¿eh? ¿Cómo se puede ver a Cristo en nuestros hermanos? Yo creo que profundizando precisamente en la vida de Cristo, en las palabras de Cristo, ahí está la clave. ¿Qué piensas de los rosarios que traen calaveras? Nunca he visto un rosario con calaveras, la verdad no sabría decirle. Pero ya de entrada no me huele bien. No satanizo, ¿va? Porque esto es una cuestión muy protestante, que pareciera como que las calaveras siempre es algo como maligno, demoníaco. De hecho, los primeros evangelizadores, muy buenos, con la mejor intención, pero desafortunadamente satanizaron, por ejemplo, más de la cuenta, por ejemplo, las víboras. O sea, si es una víbora, pues desde nuestra concepción cristiana, este, lo vemos como Satanás, judio-cristiana inclusive, este, pero para el indígena, al menos para el mexica, no es Satanás, una serpiente, implica sabiduría, o sea, es algo positivo. Evidentemente no podemos culpar a los misioneros porque pues son cuestiones del tiempo, ¿eh? Pero igual con las calaveras, ¿va? O sea, no, donde hay calaveras esas cosas son del diablo. Pues si la calavera es la Santa Muerte, la imagen esa, pues desde luego, eso es un culto diabólico. Pero por ejemplo en los monasterios se solía tener calaveras. ¿Para qué? Para recordar que para allá vamos. Eran recordatorios de la caducidad de la vida, ¿va? Entonces totalmente nada que de satánico, al contrario, te ayudaba a alejarte de Satanás, que es el que te dice, tú vive la vida como si no te fueras a morir mañana, ¿va? Entonces que pierda uno sentido de que si me muero y estoy en pecado me condeno. Y entonces, muchos contextos dentro de la iglesia, el uso de las calaveras es precisamente para recordarnos que estamos de paso, ¿no? ¿Qué pasos propones para saber hacer una corrección fraterna? Yo tengo ya una charla en donde doy los pasos. Busque en mi canal de YouTube, Corrección Fraterna, ponga Corrección Fraterna Cristian Huerta y le tiene que salir la charla. Hace un tiempo escuché al padre Luis Toro decir que era lícito usar anticonceptivos para no tener más hijos. Me confundió un poco su respuesta. ¿Qué opinas de eso? Primero tendría que comprobarlo. Si verdaderamente lo hizo, a usted sí le digo que me mande el enlace de donde lo dijo, porque es grave. Si lo dijo, es grave. Se está metiendo en un grave problema con respecto a algo o una posición de la iglesia. Y si no lo dijo, es grave que usted esté diciendo eso del padre, porque lo estaría calumniando, ¿no? Entonces, le pido que me mande ese video del padre Luis Toro, en donde supuestamente dice usted que se permitan los anticonceptivos. Habría que ver, porque necesito escucharlo, porque por ejemplo, en una transmisión yo les dije, se puede usar el anticonceptivo, porque a veces se usa por otras razones de salud, pero mientras se usa el anticonceptivo, no no se tendría que tener relaciones, no se tiene que sacar ventaja de eso, ¿eh? Eso es muy diferente. Entonces, pero si es usar el anticonceptivo con ese fin anticonceptivo, evidentemente está mal, ¿eh? Así que espero eso. Y si no, espero eso. Espero que al menos usted pueda pedir disculpas, porque al menos ya su comentario salió. Y si no es, está calumniando al padre, ¿eh? Entonces, de esto se puede lanzar un chisme en contra del padre. En misa los niños llevan juguetes. ¿Está bien? No. Personalmente yo no lo creo. Yo creo en irlos formando, ¿eh? En ayudarlas a entender. Tampoco me asusta el hecho de que lloren y que se comporten como niños, ¿va? Pues los niños son niños, ¿va? El mismo Papa Francisco ha dicho, o sea, que no se debe de estar maltratando a las familias que tienen niños, ¿va?
Antes bien, diría un amigo, digo, suena cruel, ¿verdad? Pero él decía, él tiene varios niños y dice, a ver, a mí me quieren sacar a veces los sugieres porque llora un niño o nos quieren mandar a un cuartito de donde ponen a los niños a llorar y todo eso, cuando nosotros que tenemos varios hijos son los que tendríamos que estar en primera fila, porque somos nosotros los que estamos apostando a lo que la iglesia cree, la apertura a la vida. Y dice, no. Y seguramente los primeros que están, las primeras personas, no sé, que están ahí en las primeras filas, son personas que usan anticonceptivos, que chance y están abortando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos en primera fila porque no hacen ruido, ¿eh? Entonces, ya nosotros con nuestros niños nos mandan hasta atrás y todo ese tipo de cosas. Les digo, suena un poco fuerte, exagerado como tal, pero ciertamente sí tengo que decir que muchos no entienden que los niños son niños, punto. Otra cosa es tener niños malcriados, ¿va? Eso es otra cosa y eso hay que tratarlo de otra manera. Pero si es un niño, si es un bebé, pues ¿qué hace un niño? Pues a veces llora, a veces es un poco inquieto. ¿Cuál es el problema? O sea, pero ciertamente la manera de tranquilizarlo no ha de ser con juguetes, porque si no, van a ser la asociación de iglesia igual a cuarto de juguetes. O sea, les están malformando en su cabeza. Es preferible que llore, es preferible que ya si se pone muy inquieto, pues sí, lo saco un ratito y lo camino, a que empiece a asociar el templo con cuarto de juego, al que se puede llevar juguetes. Pero son juguetitos así como religiosos, ni esos. Él tiene que entender poco a poco, que el templo es sagrado, que la liturgia es sagrada, que el centro de la liturgia es nuestro Señor, no nosotros, ni nuestros deseos, ni nuestros caprichos, ¿verdad? Y ya por quererlo tranquilizar con alguna otra, con juguetes y todo eso, él va a empezar a asociar las cosas con la misa y después quítale esa idea, va a ser muy complicada, les digo. No va. eh, que se pone un poco inquieto, hay que tener un poco más de paciencia. Que llora, no pasa nada. Que si ya se pone realmente muy complicado, pues sí, sácalo un ratito, salte con él y todo eso, y ya que se tranquilice un poco, no sé. Pero tengan cuidado de no educar a los niños para que asocien la hora de la misa con otra cosa que no tiene nada que ver con la misa. ¿Cuál es tu opinión sobre la fraternidad de San Pío X y la fraternidad de San Pedro? La fraternidad de San Pedro me parece bien, está en comunión con el Papa. La fraternidad de San Pío X me parece que hay una cierta arrogancia y soberbia en su dirigencia. Y no lo digo por ahora con el Papa Francisco, que se ha negado a varias cuestiones de acercamiento del Papa Francisco, sino que ya se hayan puesto con sus moños con el Papa Benedicto, que fue el que veló por una reforma de la liturgia, por el aspecto del latín, por todo eso, y que se hayan negado, incluyendo con el Papa Benedicto, a tener plena comunión con la Iglesia, me parece que hay arrogancia, me parece que hay soberbia. Evidentemente, fuera de eso, pues hay que decirlo, o sea, yo añoraría que la fraternidad San Pío X un día con un poquito de humildad tenga plena comunión con la iglesia, porque harían mucho bien. Pero mientras no la tengan, yo a lo menos no quiero saber de la fraternidad San Pío X. Salvo cuando, por ejemplo, el Papa en el año de la misericordia les permitió que pudiéramos confesarnos con ellos, yo sin problema me pudiera ir a confesar con él. Pero fuera de ello, no. Y menos sabiendo que está la fraternidad de San Pedro. Que vamos a decir que en la mística o el carisma que llevan al interior de la iglesia, pues son muy semejantes, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para los carismas y cómo empezar a discernir si no hay acompañamiento de los sacerdotes en los grupos juveniles? Pues sí, realmente hay una crisis, ¿verdad? Pero es ir a las raíces, ir al catecismo. Este, Ahí yo creo que está la pauta. Si ya de entrada nada más un grupo juvenil se dejara guiar por la parte del catecismo, entendiendo que el catecismo ya es propiamente un discernimiento de la palabra de Dios y de la tradición apostólica,
ayudaría bastante, ¿va? Entonces, por ahí. Alguien me dice que Dios no concede peticiones al ofrecer el rosario si no se mencionan en voz alta. ¿Cómo le explico que está equivocado? Pues que eso, que si fuera así, voy a usar un poco de ironía. Si es así, un mudo, jamás podrá ser escuchado por Dios. Pobre de los mudos, que pueden rezar el Santo Rosario evidentemente en su interior, pero porque no sale de su palabra, ya no digamos la intención, el rosario, pobre de los mudos. Tan sencillo como eso. ¿Qué consejos para monaguillos para que puedan servir bien? Meterse en los textos litúrgicos, ¿no? Ciertamente cuando son niños hay que bajárselos y ahí hay un trabajo que a veces desde los documentos así oficiales no es tan sencillo bajárselos para que entenderlos. Pero yo diría, si un niño monaguillo tiene un profundo amor por Dios y un sentido de lo sagrado, con esos dos ya lo demás se arregla con el tiempo. Se va madurando poco a poco con la formación, conforme vaya entendiendo. Pero prefiero un niño que no sepa tanto de liturgia, pero que ame profundamente al Señor y que tenga sentido de lo sagrado, a alguien que sepa de liturgia y documentos y todo eso, pero sea un témpano de hielo interiormente con relación a su Señor. Que su relación para con su Señor sea meramente intelectual, teológica, doctrinal, magisterial, pero que no se acerque al amor y a la reverencia que tiene un niño que ama tanto al Señor, o que tiene una ancianita sencilla. Por eso no es coincidencia que el Señor haya querido elegir a los pastores primero, antes que a los reyes magos o a los magos de Oriente, como quieran llamarles. Es curioso que Él siempre elige a los más pequeños. ¿Por qué? Después lo dirá en vida. Padre, te doy gracias. Bueno, dice, y se llenó del Espíritu Santo y dijo, Padre, te doy gracias. Ahí está la Trinidad. O sea, es uno de los textos más fuertes del Evangelio. Y lleno del Espíritu Santo dijo, Padre, te doy gracias porque esto no lo ha revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. No está peleado el ser pequeño y humilde y tener sabiduría y conocimiento. Pero por decir una recomendación sencilla, procuren que los monaguillos, antes que de saber liturgia, amen al Señor y que tengan reverencia por su Señor. Eso es mucho más importante que tener gente, niños o monaguillos que sepan hacer las cosas, cuándo hacer esto, cuándo hacer el otro y todo eso, pero que interiormente sean unos témpanos de hielo. Hay que cultivar más el amor y la reverencia por Dios, que eso se desprende del sentido de lo sagrado, que la sola formación doctrinal. Tengo una duda sobre las almas víctimas en los niños enfermos o que están viviendo la guerra. ¿Por qué tienen que pagar los pecados de otros? Un alma víctima no paga por los pecados de otros. No está entendiendo lo que es el alma víctima. Vaya, hay unas charlas que tengo bastantes, ponga almas víctimas Cristian Huerta, y ahí explico. Hay que empezar a entender, una cosa es el pecado y otra cosa es la consecuencia del pecado. Y una cosa es la consecuencia del pecado para un vivo y otra cosa es la consecuencia del pecado, por ejemplo, para una persona que está muerta. O sea, son cuestiones que hay que diferenciar, pero nadie paga por los pecados de alguien, porque somos incapaces. Nadie puede pagar por el pecado. El pecado tiene la medida del ofendido. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién paga eso? Nadie. Por eso solamente el único que puede pagar por los pecados, si el pecador se arrepiente, es nuestro Señor. Es el único. Otra cosa es que el alma víctima asuma pagar las consecuencias, no el pecado, las consecuencias del pecado del otro por un acto de misericordia. Entonces, o compartir la pena que se ha desprendido del pecado de esa persona. Pero el pecado, nadie paga por los pecados, ni yo puedo pagar por los míos, que voy a andar pagando por los demás. Solamente Cristo puede pagar por los pecados.
Los errores cometidos por Marcial Maciel manchó la fama de los legionarios de Cristo. Desafortunadamente sí. Y es una tristeza porque yo conozco legionarios que verdaderamente dan ejemplo de ser buenos católicos, buenos sacerdotes, pero desafortunadamente sí, sí manchó, ¿verdad? Lo que yo creo es de que las reformas de limpieza no se han hecho a fondo, eso sí. Y yo sé que incomodo a varios gentes de la Legión al decir esto, pero podría dar detalles que no es prudente hacerlo, pero si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. No creo que el proceso de limpieza o de reformación de la Legión se hizo a profundidad. Se hizo a profundidad. Y mientras no sea así, desafortunadamente hay un gran riesgo de que a corto, mediano o largo plazo se repitan los mismos abusos o similares. Porque el problema, en mi perspectiva, de la Legión fue estructural. Estructural. Entonces, pero bueno. ¿Algún libro que recomiendes para estudiar la Biblia o para poder adentrarnos en la teología? Se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Ya me salió el mensaje de aquí de 2 minutos para terminar la transmisión. Así que ya, solamente me despido, me encomiendo a su oración. Esta sería, en teoría, salvo que vaya a pasar algo más adelante, pero en teoría sería la última transmisión aquí en Instagram, que también la subiré a mi canal de YouTube, y que Dios les bendiga.